Este fue un ejercicio básico de diálogo, de lo que llamamos un diálogo dual, ¿sí? Hay dos personas que en este caso ustedes interactuaban, no necesariamente se conocían, por lo tanto de alguna manera puede ser precursor de diálogo democrático, ¿sí? Porque cuando hablo con alguien que no conozco, estoy hablando en un espacio que no es necesariamente un espacio de una relación vincular significativa, ¿ya? Entonces, de alguna manera hemos hecho un primer ejercicio básico de diálogo. Yo les quiero preguntar, ¿qué les facilitó el hablar al inicio? La primera vez, el primer punto, cuando tuvieron que hablar, que decir su opinión. El habernos conocido antes. El haberse conocido de antes, ¿sí? ¿Todos se conocían de antes? ¿Un facilitador para todos? Nosotros para ustedes. Porque nosotros no nos conocíamos antes. Ah, no haberse conocido desde antes. Haber dado el espacio para conocernos antes de empezar a hablar de cualquier otro tema. Ah, ok. O sea, ustedes trataron de presentarse antes. Ya, perfecto. Ya había una pequeña aproximación al otro. ¿Qué más facilitó? ¿Qué consideran ustedes que fue un elemento facilitador cuando ustedes, sobre todo, no cuando escucharon, sino que cuando hablaron? Pónganse en la situación de cuando ustedes hablaron, ¿sí? ¿Sí? Que es un tema que, como muy cercano, me era fácil hablar porque conocía de esto, por decir así. Perfecto. De la experiencia. Perfecto, había experiencia sobre el tema, había un enganche sobre el tema, ¿sí? No sé si en este caso ayudó al diálogo porque una vez coincidíamos. No, como coincidíamos al respecto del mismo tema, digamos, teníamos mucha... pero obviamente no peleamos. Ya, pero la pregunta que les hago es cuando ustedes hablaron, no piensen todavía en la síntesis, hubo coincidencia, hubo debate, no, piensen cuando ustedes hablaron, ¿qué facilitó que hablaran? La actitud del otro, la actitud de escucha. Había una actitud de escucha en el otro. ¿Cómo la notaron? ¿Cómo se nota una actitud de escucha? La mirada, ¿qué más? El silencio, la atención, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo podemos distinguir que alguien está haciendo silencio o está callado? ¿Qué indicadores me da? ¿Cómo yo puedo decir? La reacción de la cara. Los gestos, la cara, la postura, ya. Primera indicación importante. Cuando entramos, bueno, no hemos entrado en el tema de la comunicación en sí hoy, ¿no? Pero el poder de la comunicación no verbal es mucho más grande que el poder de la comunicación verbal. Yo les puedo decir que estoy súper entretenida en este momento y ustedes no me van a creer, obviamente. Por ejemplo, o les puedo decir que estoy súper aburrida y que lo estoy pasando súper mal y tampoco me van a creer, ¿cierto? Bueno, hay un poder más fuerte que tiene toda la dimensión comunicativa no verbal, que es mucho más, que es superior por sobre la dimensión de lo que desvalida de alguna manera o valida el mensaje verbal, ¿cierto? Primera condición, entonces ustedes identificaron que la persona realmente los estaba escuchando. ¿Cómo nos sentimos cuando nos sentimos escuchados? Muy bien. Bien, pero ¿qué implica sentirse bien? Acogido, comprendido. Hablar con la libertad de hablar. Hay libertad, hay motivación. Okay. ¿Qué facilitó cuando ustedes, en cambio, tenían que hacer la otra experiencia? Ustedes escucharon al inicio, ¿verdad? Al otro. En los 4 primeros minutos, escucharon. ¿Qué les facilitó la tarea de escuchar? La comparación. ¿La comparación en qué sentido? Okay. Escuchabas y te ibas encontrando de alguna manera, ibas encontrando como un marco de referencia, como un contraste de alguna manera, ok, ¿sí? Ibas haciendo una experiencia podríamos decir de alguna manera, especular, espejo del otro, ¿no? Me iba pudiendo encontrar, ¿sí? Escucharse, pero porque claro, por el pollo que lo conozco. Sí. Entonces también abrirse a lo nuevo, siempre puedo decir algo nuevo, eso quiere decir. Sí, hay algo nuevo, hay una actitud de aprendizaje, una de las condiciones que veíamos del diálogo. No hay diálogo
sino antes que nada creo que me puedo dejar transformar por el otro. ¿Sí? Hay algo que me va a hacer distinto después de esta interacción. En cambio, ¿cómo se sintieron cuando el otro les dijo a ustedes lo que entendió de lo que ustedes le dijeron? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo fue esa experiencia? Cuando el otro les estaba diciendo, mira, tú dijiste tal cosa, yo entendí esto de que tú pensabas así, cuando hizo una síntesis de alguna manera de lo que ustedes le habían dicho, ¿cómo se sintieron cuando escuchaban eso del otro? He escuchado, porque fue lo que le dije. ¿Sí? Sentí que me escuchó bien. ¿Sentiste que te escuchó bien? ¿Que te sentiste como representada de alguna manera por lo que decía? ¿Ya? Aceptada. ¿Aceptada? ¿Sí? Yo creo que hay una satisfacción en entender que el otro te entendió porque no te fue indiferente. Sí. Y choca, yo creo que cuando uno intenta explicar una idea y nadie te capta, es una Sí. indiferencia total, incluso violenta. Sí. ¿Ves? Ahí entre la indiferencia y la violencia estuvo ese espacio en el que me sentí que de alguna manera al otro yo le interesaba. Algo de lo que yo estaba diciendo le interesaba. ¿Sí? Para mí, siento también que decimos, bien, lo que yo quería expresar, lo expresé bien, no lo malinterpretó, me aseguro Sí. que el mensaje que yo estoy Sí. poniendo sobre la mesa se dio de la mejor manera. Sí. ¿Qué hubiera ocurrido? Sí, Dani. Yo siento que también te incentiva y te motiva, digamos, cuando eres bien, cuando tu mensaje, lo que quisiste expresar fue recibido, fue entendido, te motiva y te incentiva a seguir esta dinámica, porque es lo que tú sientes, lo que tú crees, por lo que te estás moviendo. Sí. Entonces, Hay un proceso que activa, que como de alguna manera se transforma en un círculo virtuoso, ¿no? Que va generando más posibilidades de interacciones dialógicas cada vez más ampliadas. Ahora lo interesante, ¿qué ocurrió en el disenso? ¿Cómo fue ese disenso esta vez? A ver, ¿cómo se sintieron? ¿Qué pasó ahí en el disenso? Sea cuando lo expresaron que cuando lo escucharon. Interesante. ¿Lo encontraste interesante? ¿Sí? Aprender. Aprender algo, ¿sí? Como más colaborativo también. O sea, como ya después de haber escuchado ese proceso, era como, me dijo esto que está más o menos malo, pero también en la disposición de como aclarémoslo juntas, o como explícame más esto que... Ya, como un proceso de esclarecimiento, Claro. el disenso como un proceso de esclarecimiento. Sí. Bueno, no dimos espacio para hacernos preguntas recíprocamente, pero obviamente eso podría claro. también haber ocurrido, ¿no? Claro. Pero de todas maneras en el disenso se incorpora este espacio de esclarecimiento, ¿sí? ¿Por qué será tan necesario ese espacio? Cuando ustedes tuvieron 4 minutos expresaron sus ideas, ¿cierto? Después el otro les expresó la suya. ¿Por qué es tan importante el espacio del disenso? Para comprenderse. ¿Sí? Para comprenderse, ¿sí? Porque acceder a una nueva perspectiva que tú no has observado, quizás. Exactamente, porque hay una nueva perspectiva. Claro. Es decir, de alguna manera el disenso construye una dimensión mucho más amplia del fenómeno del cual estamos en este caso hablando. Integra perspectiva, ofrece una posibilidad mayor de comprensión de la complejidad. El disenso abre, ¿no? De alguna manera, pero bajo ciertas condiciones. ¿Ok? ¿Sí? Es tratar de entender que nadie es dueño de la verdad absoluta. Es lo más importante. Hay una dimensión que te lleva de todas maneras a relativizar tu propio punto de vista, ¿no? Y eso nos baja de una dimensión de prepotencia, de omnipotencia también, ¿sí? Y quizás en la experiencia de entender ese disenso está la verdadera acto de transformación del diálogo. Exactamente. Como de transformación Sí. personal, permear, Sí. digamos, dejarse permear un poco por la idea del otro. Sí, Diferente. exactamente. Entonces, fíjense ustedes que el corazón de este ejercicio estuvo ahí, en el disenso. Que pudo y que lo pudimos desarrollar de manera productiva, constructiva, generativa, en la medida que primero habíamos hecho esta parte anterior. Sin esa parte anterior, seguramente el disenso se hubiera transformado en fuente de conflicto, como nos ocurre cotidianamente a todos, ¿no? Cuando... Okay. Entonces, de alguna manera...
Pero les quiero también preguntar sobre el último punto. ¿Cómo fue el último punto? El de la valoración, el que le dijimos al otro lo que valorábamos, ¿no? del compañero o de la compañera. ¿Cómo nos sentimos cuando recibimos la valoración? No tanto cuando la dimos como cuando la recibimos. ¿Cómo fue eso? Fue gratificante. Gratificante. ¿Cómo más lo podríamos definir? Es un descubrimiento. Como un descubrimiento, ¿sí? Fue como paz. O sea, como Paz, ¿sí? Un sentirme validado por el otro. Un sentirme validado por el otro. Bien, si se fijan, pasamos de alguna manera de emocionalidades muy negativas. Cuando empezamos esta mañana, ¿no? Hablamos de rabia, de miedo, de impotencia, y estamos de alguna manera en este momento expresando y poniendo en nuestro debate colectivo una serie de características de emocionalidad que son mucho más positivas y saludables. Muchos de los problemas también emocionales, de salud mental, aquí de efecto profesional obviamente de la psicología, de este tiempo tiene que ver con estas dimensiones ancladas a la imposibilidad de dialogar, de tolerarnos en un espacio como este de crisis que estimula una serie de polarizaciones que nos hacen imposible el diálogo. El diálogo entonces se ofrece como una herramienta que nos ayuda a salir de la indiferencia para ir hacia una dimensión de un espacio colectivo construido, pero que es un espacio resguardado, que es un espacio en el que yo soy reconocido. Y quiero centrar también esto que ustedes han dicho en estas, de alguna manera, 3 palabras que me iba anotando, ¿no? Hemos hecho un ejercicio de empatía que no es sencillo, que es complejo. Hemos hecho un ejercicio de comprensión del otro, que es el ejercicio quizás más abarcativo, es decir, empatizamos para comprender al otro, ¿sí? No solo para respetar y tolerar su pensamiento, ¿no? Que ya es un paso, pero sobre todo el diálogo democrático del cual necesitamos es un diálogo que se basa sobre la posibilidad de comprendernos y en el que nos sentimos incluidos, reconocidos. Todos necesitamos esas 2 dimensiones de identidad y de pertenencia se cumplen en un espacio de inclusión y de reconocimiento del otro y de reconocimiento de nosotros mismos. Una tarea para la casa entonces, con la cual nos vamos a ir dejando. Tenemos distintos espacios de participación en los que podemos de alguna manera insistir, resistir y persistir, que son todos estos espacios que hoy como ciudadanos nos deben convocar, ¿no? De alguna manera, cabildos, diálogos vecinales, grupos de amigos, grupos WhatsApp, son espacios en los que podemos hacer también este ejercicio. ¿Cómo poder crear las condiciones de silencio y de palabra para dialogar democráticamente en estos espacios? Obviamente hay condiciones, hay tips que dan también los especialistas, ¿no? Para que este diálogo y estos espacios, estos escenarios de diálogo se transformen realmente en experiencias de diálogo, ¿sí? Como las que hemos hecho. Nosotros hemos hecho acá una experiencia en micro, pero obviamente teníamos una serie de condiciones que nos permitían esta experiencia. Entonces, ¿cómo replicamos estas condiciones en espacios como estos? Una cosa sí que de todas maneras quisiera señalar para consuelo de todo el mundo es que los grupos WhatsApp en realidad no son grupos de diálogo. No pueden serlo. ¿Por qué motivo? no se está viendo la cara. Todo eso que ustedes decían de no verbal está excluido en la relación del WhatsApp. Más allá de los emojis y de eso, que puede ser el tono de voz. Incluso los especialistas dicen que también los audios, que ya son un poco más expresivos de una dimensión no verbal y por lo tanto facilitan, también quedan limitados, porque de todas maneras hay algo de la reacción del otro que yo me pierdo mientras estoy hablando. Y que ustedes acá sí lo experimentaron. No son espacios donde hay un silencio. Yo no puedo observar el silencio del otro, ¿no? Y por lo tanto, obviamente, son importantes, son fundamentales, claro, nos sirven para muchas otras cosas. Son grupos informativos, más que nada, ¿no? En que nos ponemos al día de las cosas que nos están pasando, compartimos algunas dimensiones, pero hay que considerar que los grupos WhatsApp no son espacios para
hacer ejercicio y experiencia de diálogo. ¿Qué es lo ideal? Si tenemos que favorecer, por ejemplo, si estamos, no sé, yo les digo esto que puede ser como, no sé, si estamos con un grupo con el que queremos realmente restablecer o establecer un espacio de diálogo, hay que crear estas condiciones. Los especialistas dicen que los grupos no deben ser más numerosos de 10 o 12 personas para facilitar un diálogo como el que ustedes han tenido ahora de a dos, pero entre más personas. Tienen que tener condiciones ambientales propicias. Nosotros acá estábamos en un lugar bastante tranquilos, ¿no? Con una cierta temperatura, con una cierta luminosidad, con una serie de condiciones que nos ayudaron también. El ambiente, el ecosistema del diálogo también es importante. Siempre tiene que haber en un grupo más grande de 3 personas un moderador. El moderador es el que garantiza que no hayan ejercicios de poder en el diálogo. El poder es determinado por la cantidad de tiempo en el cual cada miembro habla. Si un miembro se toma la palabra, ¿no?, por 7 minutos, está ejercitando una acción de imposición de sus ideas porque le quita 2 minutos al otro. Y por lo tanto no es más democrático. Ejercita de alguna manera implícitamente una acción de poder por sobre el otro. El moderador es el que garantiza que el tiempo sea justo y equitativo para todos. Obviamente, si queremos hacer un espacio de diálogo con amigos, le podemos sumar algo rico para comer, algo rico para tomar, algo rico para comer. Y generar condiciones, generar, por ejemplo, de alguna manera ciertas restricciones o, ¿cómo se dice cuando uno tiene como instrucciones, ¿no? Si estamos en desacuerdo, nadie se va a ir, ¿no? Que entre todos los participantes, ¿no?, si nos juntamos y queremos hacer un ejercicio de diálogo entre nuestros vecinos, con nuestros amigos, etc., creemos estos espacios, pero pongamos ciertas condiciones previas, democráticamente votadas por todos, ¿no? Que digamos, aunque tengamos disenso, nadie se retira, ¿no? Y establezcamos un horario de inicio y de fin, y una temática que sea motivadora y pertinente para todos, y generar esta posibilidad de hacer un diálogo de este tipo. Terminar dejándonos con esta consideración que hace este filósofo argentino, que a mí me parece muy indicativa de alguna manera de la relación que puede coexistir entre el diálogo y la experiencia de fraternidad, que de alguna manera nutre y da consistencia a esta posibilidad de encontrarnos entre similares, entre iguales, ¿no?, y de encontrarnos en un espacio constructivo. Rodolfo Kusch dice: el sujeto real es el sujeto comunitario constituido no por 2 personas. Él habla de la trilogía, ¿no? Dice no solo yo tú, sino yo tú, él, ella. Acá hemos hecho una experiencia de yo tú, ¿no? Pero en la construcción de un diálogo democrático, creo que esta dimensión del yo, tú, el otro, el diverso, es fundamental. Él lo dice de hecho en estas palabras: la tercera persona, dice él, sería el desconocido, el marginado, el extranjero, el excluido, el que sobra. Y cuando lo ignoramos o lo eliminamos y nos reducimos a la autorreferencialidad del yo-tú, nos conocemos, ¿no? El yo-tú es una referencialidad de nos conocemos, ¿sí? Ignoramos estar ante todo el saber y ante toda la praxis. Reconocer la relación trilógica de la comunidad impide que las personas se conviertan en masa, impide que el pluralismo niegue la unicidad, la identidad de cada uno y viceversa. Bueno, con este deseo de hacer mucho ejercicio de diálogo durante esta semana, espero que hayamos podido de alguna manera irnos con algún instrumento concreto, aplicado, que lo podamos ejercitar durante esta semana. Los vamos a esperar para el próximo encuentro, ¿no? Que va a volver a ser un poco como el primero, ¿no? Porque ya más de formación sobre los temas constitucionales, no va a ser como un taller como este, sino que va a tener una parte de formación inicial y después también de debate, ¿sí? Bueno, les agradecemos mucho. No sé si quieren
Solamente decirles que lo que hemos hablado, obviamente el tema del diálogo es un tema demasiado vasto, que se puede tomar desde muchos puntos de vista. Hemos hablado algo de lo antropológico, un poquito de del diálogo democrático, como herramienta de participación ciudadana. Hemos tocado algo del tema del pluralismo, pero son temas que requerirían obviamente mucho más debate. Pero no hemos hablado de estos otros temas del diálogo que son fundamentales en el escenario actual, porque obviamente no los podíamos tocar todos, del límite de la política de los consensos, que no debiera estar sujeto a diálogo. Hay cosas esenciales, acuerdos esenciales que no deberíamos de alguna manera dialogar si pensamos en la Declaración Universal, por ejemplo, de los derechos humanos. Son acuerdos que ha alcanzado la humanidad. ¿Tenemos que dialogar sobre eso o son acuerdos que ya están alcanzados? ¿Son sujetos a debate? Es la relación entre diálogo y tolerancia, por ejemplo. ¿Toleramos a los intolerantes? Por ejemplo, nosotros si miramos la historia, incluso también de Europa, ¿no? Después del nazismo, hay algunas cosas ahí que tendríamos que poder también debatir. Hay cosas que ¿toleramos a un nazista? ¿Dialogamos con un nazista? Ya, son preguntas abiertas. Eso es lo que no hemos tocado hoy. Quería solamente que lo supieran, porque igual el tema es muy amplio. Gracias.